Tal vez has estado esperando una señal del cielo, pero el cielo ha estado esperando que te detengas solo por un momento. Porque la verdad es que a veces el Espíritu Santo no habla más fuerte. Simplemente espera hasta que finalmente nos quedemos lo suficientemente quietos para escuchar. Has estado orando, has estado sirviendo, has llevado las cargas de los demás como si fueran tuyas, y aún así, un silencio persiste entre tu alma y lo divino, no porque Dios se haya ido, sino porque Él es un invitado, no un intruso. El Espíritu Santo no irrumpe, espera la invitación. Y algunas puertas no se cierran por el pecado, sino por el ruido de la mente, del control, de viejos miedos disfrazados de responsabilidad. Sigues diciendo, si no lo hago yo, nadie lo hará. Pero ¿quién te lo dijo? ¿Dios o tus heridas? Este mensaje no está aquí para regañarte, está aquí para liberarte. Porque no estás fallando espiritualmente. Simplemente estás exhausto por desempeñar un papel que Dios nunca te pidió que desempeñaras. Y tal vez, solo tal vez, el Espíritu Santo no ha llenado la habitación. Porque tus manos todavía están llenas de todo lo que no quieres soltar. Hoy no buscamos emociones. No rogamos por señales. Aprendemos a crear un hogar donde more el Espíritu, sin ruido, sin pánico, sin perfección, pero con hábitos sagrados, hábitos ocultos, hábitos que transforman tu vida en silencio. Estos 7 hábitos no son ruidosos, no necesitan aplausos, no exigen protagonismo, pero invitan al Espíritu Santo a entrar lenta, profunda y permanentemente. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿por qué no siento a Dios como antes? ¿O por qué el cielo se siente tan lejano incluso cuando oro todos los días? Esto es para ti. No es para avergonzarte, no es para arreglarte, sino para recordarte, el Espíritu no se ha ido. Simplemente has estado parado en la puerta, demasiado ocupado, demasiado agobiado, para abrirla. Y quizás sea el momento. Hora de relajarte, hora de descansar el alma, hora de dejar que el silencio vuelva a ser sagrado, porque el Espíritu no necesita tu desempeño, anhela tu entrega. Hablemos del primer hábito, ese que rara vez mencionamos, pero que a menudo practicamos, el hábito del control. 1. Cuidado con el hábito de controlarlo todo disfrazado de responsabilidad. Algunas cargas llevan máscaras, y una de las más pesadas es la máscara del control, envuelta en el lenguaje del deber y cubierta por la apariencia de fidelidad. Pero seamos sinceros, hay una línea entre ser responsable y temer que todo se derrumbe si no eres tú quien lo mantiene todo bajo control. Esa línea es donde espera el Espíritu Santo. Lo dices en voz alta como una insignia de honor. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Pero bajo esa frase hay miedo de que Dios no aparezca. Miedo de que, si sueltas, todo lo que has estado sosteniendo se derrumbe. Pero aquí está la tensión sagrada. El Espíritu no puede moverse libremente en un corazón que se niega a confiarle lo que no puede controlar. Él no compite por espacio, espera, observa, y a veces el mismo esfuerzo que haces por mantenerlo todo bajo control es lo que silencia su voz, porque no le atrae tu eficiencia, le atrae tu entrega. Hay una forma de incredulidad que no suena a duda, suena a calendarios y listas de tareas, se esconde tras la hiperorganización, se disfraza de prudencia, pero en el fondo es solo miedo con un mejor disfraz, porque cuando organizas todo según tu propia capacidad, ya no esperas en Dios. Lo estás gestionando. Y quizás, si eres honesto, hay algo que nunca has puesto realmente en sus manos. No porque no quieras confiar, sino porque has olvidado cómo. En algún punto del camino te convertiste en el que arreglaba, el que planeaba, el que rescataba, y funcionó, hasta que dejó de funcionar,
hasta que se volvió demasiado pesado, hasta que secó tu alma. Así que pregúntate, con calma y sinceridad, ¿qué nunca he soltado? ¿Qué decisión? ¿A qué persona? ¿Qué miedo he guardado por si Dios no se manifestaba como yo quería? El Espíritu Santo no te pide que renuncies a la sabiduría, te pide que dejes de reemplazarlo con ella, porque la verdadera responsabilidad no teme a la rendición, te conduce a ella. Y en esa rendición, en ese santo soltar, el Espíritu finalmente tiene espacio para respirar en ti de nuevo. Sigamos adelante, porque hay otro hábito, uno que parece sagrado desde fuera, pero sin este siguiente paso, tu corazón nunca escuchará plenamente al Espíritu. 2. El silencio interior como condición para escuchar la guía del Espíritu. A menudo decimos que queremos escuchar a Dios. Clamamos por su voz, imploramos su guía, buscamos claridad. Pero aún así, silencio. Y cuanto más desesperados estamos, más fuerte se hace el ruido en nuestro interior. Esa es la ironía. La mayoría de las personas no escuchan al Espíritu Santo, no porque no les hable, sino porque nunca se han detenido a escucharlo de verdad. Hay un ruido que vive en el alma, es el sonido de oraciones inconclusas, pensamientos ansiosos, miedos que se repiten en el fondo como una canción que no elegiste pero que no puedes apagar. Y ese ruido construye muros, muros que ni siquiera el susurro más suave del Espíritu puede atravesar. En algún momento, con la prisa por arreglar, por orar más fuerte, por adorar con más ahínco, olvidamos la santidad de la quietud. Pero Dios nunca dejó de valorarla. Desde el principio, Él se movió en quietud, creó en silencio, sopló en el polvo, no con truenos, sino con aliento. Y el Espíritu todavía se mueve así, no con fuerza, con presencia. Así que cuando alguien dice, Dios nunca me habla, quizá quiera decir, nunca he hecho espacio suficiente para escucharlo. Porque el silencio no es vacío, está lleno de revelación cuando te acercas a él con entrega. La ansiedad, sin embargo, es fuerte, exige respuestas ya, quiere plazos, señales y confirmación tras confirmación. Pero la sensibilidad espiritual no nace del pánico. Se cultiva con paciencia. Y si siempre presionas a Dios para que te dé respuestas inmediatas, perderás la invitación a simplemente estar con Él. No tienes que saberlo todo, no tienes que sentirlo todo, pero sí tienes que hacer una pausa, y no solo una. Hazlo a ritmo, 10 minutos de silencio, sin desplazarte, sin leer, sin hacer nada, simplemente ser. Y en ese espacio no actúes, simplemente haz una pregunta, honesta y humildemente. Espíritu Santo, ¿qué intentas decir que sigo hablando de nuevo? Porque la voz de Dios rara vez interrumpe. Él habla en la espera, en el silencio, en los lugares donde todo lo demás se desvanece y solo queda Él y tú. Profundicemos. Porque una vez que le das espacio al silencio, algo sagrado empieza a cambiar. Y lo que decides llevar en ese espacio importa. El siguiente hábito te mostrará por qué. 3. Gratitud real. El hábito invisible que te alinea con el movimiento del Espíritu. Hay una razón por la que el Espíritu Santo se siente atraído por los corazones agradecidos. No porque sean más expresivos en sus alabanzas, sino porque transmiten una atmósfera donde el cielo se siente como en casa. La gratitud transforma el clima espiritual. No ignora el dolor, sino que invita a la gracia a entrar en él. Y sin embargo, con qué facilidad nuestras oraciones se convierten en quejas disfrazadas de devoción. Decimos que estamos clamando, pero a veces solo estamos repasando todo lo que no ha salido como queríamos, exigiendo, cuestionando, negociando, esperando que nuestra desesperación fuerce la mano de Dios. Pero el Espíritu no se mueve así.
Él no responde a la presión, sino a la postura. Un corazón agradecido no siempre es emocional, no siempre te sentirás agradecido, no siempre despertarás lleno de alegría e inspiración. Pero ahí es donde nace el poder de la gratitud, cuando se convierte en una decisión espiritual, no en un sentimiento pasajero. La gratitud es resistencia espiritual, es elegir decir, Dios sigue siendo bueno, mientras aún estás en el desierto, es susurrar, eres fiel cuando la respuesta no ha llegado. Y esa clase de fe, tranquila, constante, inquebrantable, es la que atrae al Espíritu Santo. Porque el Espíritu no necesita que tu situación se arregle para actuar. Solo necesita que la puerta de tu corazón esté abierta. Piensa en Pablo, encarcelado, golpeado, olvidado, y sin embargo, lleno, no de rabia, no de resentimiento, sino de alabanza. Cantaba en la oscuridad, no para escapar, sino porque el Espíritu ya estaba dentro. La gratitud hizo de esa celda un santuario, y eso es lo que el Espíritu espera en tu vida, no perfección, no un gran avance, sino un corazón que diga gracias, incluso cuando nada a tu alrededor cambie, porque la gratitud te transforma del desempeño a la presencia, del control a la comunión. Así que pregúntate, ¿mis oraciones han estado llenas de gratitud o solo de exigencias? Y si la respuesta es difícil de aceptar, no estás condenado, estás invitado a regresar al poder sereno de un corazón agradecido, invitado a la fe que no se tambalea cuando la vida lo hace, invitado a acoger al Espíritu incluso cuando no lo sientes, porque donde habita la gratitud, habita el Espíritu. Y el siguiente hábito mostrará por qué las emociones por sí solas no pueden reemplazar su presencia. 4. El error espiritual de confundir la excitación emocional con la presencia del Espíritu. Hay una especie de confusión espiritual que se siente como fuego, pero no deja calor. Parece pasión, suena a gran avance, pero cuando el momento se desvanece, también lo hace la paz. Eso se debe a que no todo impulso emocional es un mover del espíritu, y no todo escalofrío significa que Dios habló. Vivimos en un mundo que adora los sentimientos, y lamentablemente esa mentalidad se ha infiltrado en nuestro caminar con Dios. Se oye decir a la gente, sentí el espíritu con tanta fuerza, me dio escalofríos, lloré, temblé, y sí, el espíritu puede tocar el cuerpo, pero no se limita a las emociones. De hecho, su obra más poderosa a menudo es invisible, porque a veces lo que llamamos el Espíritu Santo es solo una reacción a la música, la iluminación, la soledad o una profunda necesidad de volver a sentir algo real. Y aunque esos momentos pueden ser significativos, no son prueba de su presencia. La señal más verdadera del Espíritu no es la intensidad de tu emoción, sino la profundidad de tu paz. Puedes llorar y estar en el Espíritu, puedes callar y estar en el Espíritu, pero la clave está en lo que queda. Después de que la canción se apague, después del sermón, después de que la multitud se haya ido, ¿qué queda? Si solo queda vacío, confusión o la necesidad de otro subidón, entonces quizás lo que sentiste no fue Él. Quizás fuiste tú, anhelando consuelo, esperando algo que aliviara el peso. Y no hay vergüenza en eso, pero es hora de ser honesto al respecto, porque el Espíritu Santo no entretiene, Él habita, no te conmueve para presumir, te impulsa a crecer. Y cuando el Espíritu se mueve, deja evidencia, convicción, claridad, dirección, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que aquí está la verdadera prueba. No lo que sentiste en ese momento, sino el fruto que quedó después. ¿Cambió tu carácter? ¿Se profundizó tu amor? ¿Tu corazón se volvió más tierno, más paciente, más entregado? Porque el Espíritu no solo toca tu piel,
transforma tu alma, y si buscas la emoción pero no logras la transformación, confundes su presencia con tus propias necesidades emocionales. Deja que eso se asiente por un momento. Deja que te confronte sin aplastarte. Porque a Dios no le molesta que hayas sido emocional. Solo quiere que sepas que hay más. Hay un movimiento más profundo, un fuego más firme, una fuerza más silenciosa. Y no se encuentra en el grito, sino en lo que queda después del sonido. Sigamos adelante, porque hay una especie de limpieza interior que el Espíritu anhela hacer, pero solo ocurre cuando dejamos de aferrarnos a quienes nos lastiman. 5. Practica el perdón silencioso, el hábito que abre el espacio para que more el Espíritu. Algunos muros no se construyen con ladrillos, están hechos de recuerdos, de traiciones silenciosas, de palabras por las que nunca nos disculpamos, de heridas que nunca sanaron del todo y creemos que hemos seguido adelante porque ya no hablamos de ello. Pero el silencio no siempre significa paz. A veces solo es dolor enterrado. Y aquí está la verdad. El resentimiento, incluso en silencio, ocupa espacio. Espacio que el Espíritu Santo anhela llenar. Pero no competirá con la amargura, no porque le tema a tu dolor, sino porque su presencia trae libertad y la amargura exige cautiverio. Puedes orar, puedes ayunar, puedes clamar por un cambio, pero si tu corazón aún se aferra a lo que alguien hizo, dijo, dejó de hacer o nunca dijo, entonces tu espíritu sigue enredado, y el espíritu no morará donde se atesoran cadenas. Perdonar no se trata de fingir que no dolió. No se trata de disculpar a la otra persona. Ni siquiera se trata de reconciliación, no siempre. Se trata de liberación. Se trata de soltar el peso que te han impuesto para que el Espíritu pueda poner algo santo en su lugar. Jesús nos lo mostró en la cruz. Sangrando, rechazado, abandonado, aún susurraba, Padre, perdónalos. Antes de la resurrección hubo liberación. Antes de la gloria hubo rendición. No esperó una disculpa, perdonó en silencio, y ese silencio se volvió sagrado. Y quizás eso es lo que tu alma necesita ahora. No otra confrontación, no una disculpa perfecta, sino un momento a solas con Dios, donde finalmente digas, los libero. Aunque te tiemble la voz, aunque tu corazón se resista, aunque requiera más de una oración, empieza por ahí, porque el Espíritu actúa donde fluye la misericordia. No tienes que sentirte listo, solo tienes que estar dispuesto, porque el perdón no es un sentimiento único, es una decisión que se repite, una purificación diaria, un acto silencioso de guerra espiritual que rompe cadenas invisibles, y cada vez que lo eliges, abres más espacio para que more el Espíritu. Así que pregúntate, ¿qué he estado protegiendo que en realidad me está envenenando? ¿A quién me he negado a liberar pensando que era justicia, cuando solo era orgullo? Porque el Espíritu Santo quiere actuar con libertad, pero necesita que tu corazón sea un espacio de paz, no de guerra, y el perdón, incluso el silencioso, reconstruye esa paz desde adentro. Ahora, hablemos del tiempo mismo, porque algunos retrasos no son obra del diablo, sino de nuestra propia impaciencia con el proceso de Dios. 6. Sensibilidad al tiempo de Dios, el hábito de no anticipar. Algunos de los dolores más profundos de tu vida no surgieron de esperar demasiado. Surgieron de actuar demasiado pronto, de orar y luego entrar en pánico, de confiar en Dios, hasta que el silencio duró más de lo esperado. Ahí es cuando buscamos atajos. Ahí es cuando empezamos a construir Ismaeles, mientras esperamos a Isaacs. El Espíritu Santo obra según el tiempo divino, no por la urgencia emocional.
no se apresura solo porque estemos ansiosos, no se mueve más rápido solo porque estemos cansados. Y eso es difícil de aceptar cuando el corazón anhela, las oraciones se sienten sin respuesta y la esperanza se desvanece. Pero la impaciencia puede retrasar lo que solo la rendición puede liberar. Algunos creemos ser espirituales, ayunando más, orando con más fuerza, pidiendo una y otra vez, pero en el fondo es solo otra forma de control. Una forma de controlar a Dios, una forma de acallar nuestros miedos manteniéndonos ocupados en la fe. Pero la fe no siempre es movimiento. A veces es quietud con confianza. Hay una sutil diferencia entre esperar con fe y esperar con frustración. Uno dice, sé que está sobrando, aunque no lo vea. El otro dice, ¿por qué no lo has hecho todavía? Y el Espíritu conoce la diferencia, incluso cuando nuestras palabras suenan igual. Piensa en Abraham. Dios hizo una promesa, pero cuando ésta tardó demasiado, Sara ofreció un atajo. Y lo que nació de esa impaciencia, Ismael, no fue la solución, fue una consecuencia, un retraso, una interrupción que podría haberse evitado si la fe hubiera esperado un poco más. Puede que estés en una época que se siente tardía, pero el cielo nunca se retrasa. Dios no se demora para castigarte. Él está alineando lo que tus ojos no pueden ver. Está trabajando en el momento oportuno que protege tu alma, no solo complace tus emociones. Así que respira, retrocede, escucha de nuevo. El Espíritu no calla porque se haya ido. Calla porque apresurarse no revelará lo que solo el tiempo y la confianza pueden descubrir. ¿Y si esta temporada de espera fuera en realidad una temporada de preparación? ¿Y si la puerta aún no se ha abierto? Porque Dios aún te está formando para el peso de la bendición. El Espíritu se mueve cuando se confía más en la paz que en la presión. Y si puedes esperar con las manos abiertas y un corazón sereno, descubrirás que Dios nunca llegó tarde, siempre fue preciso. Ahora cerremos con el hábito más oculto y más ignorado de todos, el que atrae al Espíritu de maneras que el mundo jamás comprenderá. 7. El hábito de obedecer en secreto. Cuando nadie ve, el Espíritu se manifiesta. Hay una obediencia sagrada que nunca recibe aplausos, sin escenario, sin focos, sin reconocimiento, solo tú, una decisión silenciosa y el cielo observando. Y sin embargo, es en esos lugares ocultos donde el Espíritu se manifiesta con más fuerza, porque no le atrae la actuación, le atrae la pureza. El mundo celebra lo que se ve, plataformas, resultados, devoción pública. Pero Dios observa lo que sucede en silencio. La decisión que tomaste cuando nadie más estaba presente. La tentación que resististe cuando nadie se habría enterado. La bondad que mostraste cuando nadie te agradeció. Ahí es donde mora el Espíritu. Obedecer en secreto no es debilidad, sino madurez espiritual. Es hacer lo correcto, no porque te sientas bien ni porque alguien te alabe, sino porque lo amas. Y cuando tu corazón dice sí en silencio, el cielo se mueve con fuerza a tu favor. Algunas puertas en tu vida no se abrieron por las oraciones que otros te vieron orar, se abrieron por la integridad que elegiste en silencio, la disculpa que ofreciste y que te costó el orgullo, el sacrificio que nadie celebró. Ahí es donde se esconde el poder del Espíritu. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta. ¿Por qué? Porque hay aspectos de tu relación con Dios que nadie más debería ver, no por vergüenza, sino por intimidad. Y en esa habitación, en ese secreto, el Espíritu respira más profundamente. No subestimes el peso de tu obediencia privada. Cada vez que perdonas en silencio, honras a Dios en silencio. Sirves sin ser reconocido. Estás construyendo un santuario para el Espíritu en tu interior. Una decisión a la vez. Una entrega a la vez,
porque al espíritu no le impresiona la pasión pública, lo conmueve la entrega privada, y tu fidelidad oculta resuena con más fuerza en el cielo que en cualquier plataforma de la tierra. Así que ten presente esta verdad. No necesitas que el mundo vea lo que Dios ya vio, y no necesitas aplausos para validar tu obediencia. Al Espíritu Santo no le atrae el ruido, le atraen los espacios tranquilos de los corazones rendidos, y quizá esa ha sido tu historia desde siempre: sacrificios silenciosos, lágrimas silenciosas, síes en privado, pero el cielo guardó el registro, y el Espíritu nunca ha estado más cerca. Ahora que hemos repasado estos 7 hábitos, hay algo más que necesitas escuchar. Terminemos donde todo empezó, en el silencio, donde realmente comienza la transformación. Quizás tu vida no parezca un avivamiento, quizás no te sientas espiritual, quizás solo tengas silencio, pero quizás ese silencio no esté vacío, quizás sea sagrado, quizás no sea la ausencia de Dios, sino la invitación a encontrarlo de una manera nueva, porque el Espíritu Santo no espera tu perfección, espera tu permiso. Permiso para entrar en lugares que has ocultado, permiso para sanar lo que has silenciado, permiso para tomar aquello que has aferrado con demasiada fuerza. Estos 7 hábitos no son ruidosos, no exigen aplausos, pero lo cambian todo, silenciosamente, constantemente, profundamente. Y si empiezas a vivir desde ese lugar, no de ruido, ni de pánico, ni de rendimiento espiritual, sino de quietud, entrega y obediencia sagrada, descubrirás que el Espíritu nunca estuvo lejos. Solo esperaba que se abriera la puerta. No te has quedado atrás, no te han olvidado, no estás roto sin remedio, estás en proceso. Y el Espíritu se especializa en transformaciones silenciosas. Así que, si hoy solo tienes un corazón cansado, manos temblorosas y un susurro de fe, basta. Eso es todo lo que Él necesita, no tu fuego, solo tu llama, no tus respuestas, solo tu atención. Y en esa quietud, en esa entrega, en ese sí sagrado, el Espíritu Santo hará lo que ninguna emoción, ningún control, ninguna multitud jamás podría. Él te llenará, te guiará, te sanará, no con ruido, sino con presencia, porque a Dios no le impresiona lo fuerte que lloras, sino cuánto confías cuando todo está en silencio. No te pide que lo arregles todo, solo te pide que te quedes quieto para que finalmente pueda actuar. Ahí es donde comienza tu transformación. En la quietud, en lo pequeño, en la entrega. Y en ese silencio sagrado, tu vida nunca volverá a ser la misma. Si este mensaje habló a algo muy profundo dentro de ti, no te apresures a ignorarlo. Déjalo reposar, deja que se asimile, y si conoces a alguien que ha estado intentando cargar con todo solo, que ha estado esperando a Dios en silencio, envíale esto. Hazle saber que el Espíritu Santo tampoco lo ha olvidado. Y si estás listo para seguir creciendo, sanando y caminando con discernimiento y paz, quédate cerca, porque lo que Dios está construyendo en tu silencio es más fuerte que cualquier cosa que hayas perdido en el ruido. No estás solo, simplemente te guía el Espíritu con quietud y fidelidad.